Caro, ya te vi. Ah, listo, ya estoy. Ok. Hey, ay, Caro, se ve una no. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ayaya? ¿Dónde está Ayaya? Eh, bueno, hay gente que está entrando. Por si acaso, para los que están entrando, estamos haciendo una prueba con Prema para ver cómo nos funciona acá la conexión a la luz. Entonces, bueno, por eso entramos 5 minuticos antes para ir viendo cómo nos funcionaba. Entonces es por eso, para que nos tengan paciencia mientras acá todos están. You can Y ahorita empezamos, ¿vale? Yay. Say bye bye. Say chao. Ay, no. Tantito, tantito. Tranqui, Caro. Come here, bunny, bunny. Go. Say bye bye. I love you. It's okay. It's okay. It's okay. Otras realidades. La vida real. Total. Pues si quieres ya nos podemos quedar, no sé si quieras que nos quedemos conectadas acá 5 minutos o nos conectamos otra vez a las 6, como quieras, Caro. Son las No, 5:55. sí. Espérate y dame. Si quieres, dame un par de segunditos. Yo voy a colocar el micrófono en silencio, pero Dale. sigo conectada, estoy conectada con el Ah, entonces audífono y listo. ya Entonces regreso déjame conectada en dos y ve minutos. lo que tenemos que hacer y en 5 minutos empezamos. Ujú. De una, Caro, me parece. Para los que están entrando, buenas tardes. Empezamos 5 minuticos antes para coordinar con Prema todos los detalles técnicos, pero ya a las 6 empezamos. Bueno, para que por favor pues nos tengan paciencia mientras empezamos. Hola Angie, nos conectamos antes porque con Prema estamos aquí, pues estábamos coordinando todo el tema técnico, como les estaba diciendo a los que están, pero ya a las 6 empezamos, ¿vale? Para que sepan. Gracias por la paciencia. Ya coordinamos todo y ya en 3 minuticos empezamos con Prema. Uy. Gracias a los que van entrando y que están ahí conectados. Aquí ya va llegando Prema, pero ya ahorita, ya en 2 minuticos empezamos, que estábamos, porque el live está cuadrado para las 6, entonces sé que a las 6 seguramente va a empezar a entrar más gente.
ahorita, pero ya estamos acá, entonces me alegra que ya logramos conectarnos con Prima. Amo eso que tienes atrás, Caro, se ve súper chévere, muy bonito, me encanta, Gracias, Tati. súper lindo. Y quedó así como justo para la cabeza cuando me siento. Yo sé. Prema, te están mandando un fuerte abrazo. Julie, Ay, Julie, igualmente. te está saludando. Yo con estas cosas tecnológicas soy así medio media. Yo igual, Como dicen en Colombia, medio lenteja. Total. Sí, no, yo igual totalmente. Bueno, ya falta un minuto para las 6, entonces ya muy a las 6 damos ahí unos minutitos, un minuto más si acaso, y si no, vamos empezando, porque igual, pues, sí, ahí no importa la cantidad, sino la calidad del mensaje. Ya después la gente podrá volverlo a ver y yo siempre lo difundo después en redes, el video, para que quede. ¡Ay! María Angélica, que las dos la conocemos, sí. Qué chévere. Estoy aprendiendo. Ay, Qué chévere, ahí ya va entrando la gente a oírnos hoy. Muy bienvenidos todos los que van entrando. Gracias por estar acá. Hola, En este. Pino. Qué chévere, qué bonito. Prema, ¿hace cuánto no hacías un live? Me siento rara, ¿hace cuánto no hacías un live? Yo creo que antes de estar embarazada de mi hija Amara, que ya va para 8 meses, año y medio. Uy, claro, sí, ya es que ser mamá. Bueno, ya son las 6, daremos un minutito y si no, ya vamos empezando con los que están para ir aprovechando el tiempo con Prema, que sé que no tiene mucho tiempo y que nos ha regalado este maravilloso momento el día de hoy y eso sí, se lo agradezco infinito, infinito. No, yo muy agradecida que hayas pensado en mí, sentido en mí para No, pues cómo no. que estás haciendo. No, sería lo mínimo, lo mínimo. Ya vamos un minuto más y si no, ya empezamos con los que estamos acá y vamos hablando de qué es esta plataforma y por qué Prema está aquí hoy de manera muy amorosa para compartir con nosotros el día de hoy sobre estos temas que yo sé que a mucha gente le interesan y más hoy en día, en estos momentos de la historia de la humanidad, que necesitamos tanto hablar de esto. Entonces, déjenme un segundo mirar aquí una cosa para ver. Listo. Yo creo que si quieres, Prema, ¿quieres que vayamos empezando? Y voy explicando. Vale. Bueno, para los que están y para los que no y que después van a ver este video, que sé que mucha gente también hace eso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, por darse y darnos este tiempo. Para los que no saben, Taom es un proyecto plataforma que creé yo, Tatiana Ome. Básicamente la idea de este proyecto es simplemente funcionar como una plataforma que difunda y permita tener acceso a temas de espiritualidad en general, que es algo que creo que hoy en día todos necesitamos y que sean pues una divulgación de información de una manera muy sencilla y asequible para todos nosotros, desde personas como nosotros, ¿no? Que somos humanos y que estamos acá viviendo esta experiencia humana en este planeta y tratando de salir adelante desde donde podemos, ¿no? Entonces, en mi humilde camino, yo he ido conociendo maestros de vida, como los llamo yo, como Prema, que por eso está aquí hoy. Ella tiene un lugar muy importante en mi vida, porque más allá de ser una amiga que conocí en la universidad estudiando antropología, es una persona y una maestra que ha aparecido y me ha acompañado en mi camino precisamente de crecimiento espiritual y ha sido pues súper importante para mí tener estas
lecciones de vida a través de su vida y de sus enseñanzas, ¿no? Entonces, por eso quise que fuera ella esa primera invitada a estos lives de Taom, para que nos contara su aproximación a los temas de la espiritualidad y cómo ella también ha llevado esto que a veces uno siente que está por allá como tan elevado y desconectado de la vida real y lo ha aterrizado en su vida cotidiana. Entonces, por eso quiero darle hoy la bienvenida aquí a Prema, a este primer live que le pusimos el camino de la espiritualidad a través del despertar, perdón, del corazón. Entonces, Prema, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por regalarnos tu tiempo y tu sabiduría, que yo sé que es muy importante para muchas de las personas o para todas las personas que habitan este planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Entonces, Prema, no sé si quieres que primero hagamos un minuto o algo así como un ejercicio pequeñito de relajación y como para conectarnos. No sé si lo quieres hacer tú o como quieras que lo hagamos antes de que tú te presentes y nos cuentes quién eres y como que nos conectemos ya con el mensaje. Vale, entonces hagamos un poquito de una llegada a casa o de llegada al corazón. Entonces, para las personas que nos están acompañando, si pueden encontrar una posición en la cual estén cómodos, pero la espalda esté recta. Pueden ir lentamente cerrando los ojos, permitiendo que el cuerpo inhale de una forma lenta y profunda. Que al inhalar permitimos que el abdomen se expanda un poco más de lo normal. Y al momento de hacer la exhalación, la hacemos un poco más lenta que la inhalación. Permitimos que el abdomen se contraiga suavemente. Nos movemos hacia una respiración lenta y profunda, donde también equilibramos con un poco de confianza en el cuerpo y en su capacidad de autorregularse. Con cada exhalación permitimos que los hombros se relajen, que el cuello se relaje. Colocamos nuestra atención en el centro del pecho. En ese lugar donde tantas tradiciones y culturas hablan que se ubica el corazón espiritual de los seres humanos. Con cada exhalación nos permitimos estar en casa, recordando esa conexión profunda con el corazón. Y al estar en este espacio sagrado del corazón, podemos expresarle gratitud al infinito, al universo. Inhalamos y exhalamos lento y profundo, permitiendo que fluya la luz y el amor que hay en el corazón
Y con una última respiración, volvemos a ser conscientes del cuerpo. Lenta y suavemente abrimos los ojos. Listo, Prema, muchísimas gracias por ese momento para estar aquí conectados y ahora sí ya centrados y en sintonía con tu mensaje. Entonces, Prema, antes, más allá de presentarte yo, pues porque eres una persona muy especial que ya lo hice. Ahora quiero que le cuentes un poco a la gente quién eres tú, como para que la gente sepa. Eh, bueno, yo soy, ay, tantas cosas. De profesión, como tú, soy antropóloga. Desde muy niña he tenido como mucha curiosidad, mucho interés, muchas preguntas acerca de por qué estoy aquí, de qué es lo que es la vida, de qué es lo que quiero, de por qué suceden tantas cosas en el mundo, de querer conocer como la verdad detrás de todo, y eso se convirtió como en una búsqueda espiritual muy, muy fuerte. Tuve la oportunidad y la bendición de trabajar de la mano de diferentes maestros o personas que me han acompañado en esta búsqueda. Y ya yo estoy en un punto de mi vida que considero que todas las personas a las que conocí en últimas son también mis maestros y mis guías eh, a cada instante. Así que de todo tipo de maestros, y he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países, tener distintos tipos de vida, y ahora estoy viviendo en Estados Unidos, estoy casada, tengo 2 hijos, y ese es otro tipo de vida distinta a lo que uno se imaginaba antes del buscador espiritual, eterno soltero con anhelos de iluminación individual. Ok, perfecto. Bien, Prema, me encanta lo que nos acabas de contar. Ahora no sé si como la idea un poco de estos lives es primero que la gente reciba información desde tu propio proceso, como a qué, no sé cómo llamarlo, qué aproximaciones, a qué corrientes de la espiritualidad o qué caminos has recorrido que han alimentado como ese proceso tuyo, pues porque la idea aquí también es que la gente vaya conociendo como esas otras formas de entender y percibir el mundo que son diferentes a las occidentales, ¿no? Entonces que hay otras maneras y no sé, pues la espiritualidad creo que es un camino que nos muestra esas distintas filosofías de vida, ¿no? Entonces no sé, Prema, como tú, tu propio camino espiritual de cómo de qué corrientes o como o filosofías de vida lo has ido nutriendo que han servido como para ese proceso. Uh-huh. eh, yo tuve la valiosa oportunidad, y siempre me siento muy agradecida de haber tenido padres que me ofrecieron espacio para ser curiosa y para buscar cosas distintas y no cuestionar tanto el camino. Entonces, desde muy niña, mi papá era un poco no religioso y tenía una cantidad de libros que explicaban la parte más humana como de la Iglesia Católica, y eso en nuestro país a mí me brindó como un poco más de espacio como para buscar otras cosas. Yo con las estructuras organizacionales no compagino bien. Y me nutrí muchísimo siendo joven de el budismo zen, porque me parecía como algo como muy limpio de muchas organizaciones y muchas cosas, era muy tú contigo, de muchos mantras budistas. Esa fue mi práctica por muchísimo tiempo. Yo caminaba desde la universidad hasta el apartamento donde viví una época, caminaba con mi mala, con el MP3 con los mantras, y dele que dele por la séptima en Bogotá. Eh, como una forma de ponerme en contacto conmigo dentro de todo eso que estaba viviendo.
Aprendí Reiki, hice los 3 niveles de Reiki, aprendí esencias florales, una cantidad. Yo alcanzo a decir que yo tuve por lo menos una década o 15 años de carro viejo, de taller en todo lo que había, todo lo quería conocer y todo lo quería descubrir. Y tuve la oportunidad de estar en grupos de Cuarto Camino, de trabajar un curso de milagros. Eh, También tuve la oportunidad de transitar espacios cortos y largos con personas de distintos caminos y eso me nutrió mucho el poder tener la conexión con personas que estaban muy involucradas en otros caminos y para mí era tan valioso conocer el camino conociendo a la persona. Eh, Era como ponerme en contacto con qué ofrece ese camino, viviendo, qué me entregaba a mí esa persona y de ahí como aprender distintas cosas. eh, Tuve la oportunidad de trabajar con distintos terapeutas, haciendo estas terapias, ¿no? Con Reiki, con cristales, con aceites esenciales, con esencias florales, en fin, yo creo que me alcancé a nutrir de todo lo que había a mi alrededor y más. eh, Leí todos los libros que podía leer que se conectaban conmigo como con la búsqueda espiritual. Como antropóloga también pasé por todos los libros de Carlos Castañeda, y leí un poco de distintas cosas de chamanismo, tuve la oportunidad de conocer distintos taitas y distintas personas que trabajaban con, con las medicinas ancestrales, tuve la oportunidad de ir a India y estar en una universidad espiritual que era no religiosa y tuve la oportunidad de vivir y aprender ahí con quienes fueron mis maestros por 5 años. Eh, Tuve una maestra en Colombia que conocí a los 13 años, como hasta los 25, así. Ella tiene un camino muy claro con algo que se llama el cuarto camino, que es el linaje de Gurdjieff y Lipensky, entonces por ahí también. Yo creo que de todo lo que sentía que entraba en mi camino, excepto las cosas religiosas, porque yo con esas estructuras organizacionales tan rígidas nunca me he sentido muy cómoda. Eh, Creo que me sentía más cómoda en espacios donde podía preguntar, cuestionar, y no estar de acuerdo y estar cómoda haciéndolo. Entonces, en eso me considero profundamente afortunada y de la mano aparecían en mi camino muchas personas como tú, como otras personas que en mi interacción, que podía no parecer muy espiritual, para mí eran maestros y enseñanzas profundas de, de la vida misma. Yo estoy ahora en un momento en el cual la palabra espiritual ay, no me hace tanto sentido. Eh, Ujú. Cuando regresé de India, obviamente como India es esta cosa, ¿no? En el colectivo es este lugar heroico de la espiritualidad. Todo el mundo Ujú. me preguntaba, ¿qué aprendiste? Y mi respuesta siempre ha sido la misma, yo aprendí a ser humana, yo aprendí a ser yo aprendí a soltar estas ideas fantásticas del despertar y la iluminación y todo lo que me separaba de estar aquí y ahora. eh, Todo lo que me impedía realmente tener esta experiencia así, tal cual. Y bueno, y una de las razones que ahora soy prema, mi mamá me bautizó Carolina, prema es una palabra en sánscrito que significa el amor incondicional o el amor divino. Y es como ese recordar profundo que el amor es el poder del corazón y cómo el amor es lo verdadero y lo esencial en el mundo y cómo recuperar la mirada a eso. Eso se volvió como el centro
mi existencia ahora, como ser humana con el corazón abierto. Creo que es en esencia donde estoy ahora, cómo poder ser yo, cómo poder ser normal, soltando todas las ideas extrañas que agarré por tantos años, de tantas cosas que sentía que tenía que hacer para ser espiritual o para no ser tan mundana o qué sé yo, tantas cosas extrañas que uno piensa y que tiene en la cabeza. Sí, sí Ok, contesté la pregunta. Yo me claro que sí. emocioné, pero a veces no sé si contesto. No, yo esa pregunta la hice con la intención, Prema, aunque sí, bueno, Caro, Prema, en fin, con de que la gente se diera cuenta cómo, y algo que yo admiro mucho de ti, es que tú eres una persona que precisamente se ha formado mucho en estos temas de espiritualidad, porque si alguien que yo conozco cercano a mí que sabe de todas estas corrientes y cosas porque te vi, porque conozco tu casa y porque vi tus libros y sé de tus cursos, pues soy yo, ¿sí? Y yo estoy aterrada siempre, como le he dicho a mucha gente, a alguien que yo admiro por esa sabiduría infinita que tiene estos temas, es Caro Prema, ¿no? Entonces, a eso iba mi pregunta también, pues para que la gente vea que hay múltiples y distintas maneras de relacionarse o de entender el mundo asociadas con estos temas de espiritualidad y como también hay muchos estereotipos, ¿no? De lo que es ser espiritual y como tú misma nos acabas de decir a partir de tu experiencia de vida, te diste cuenta que de pronto no es algo tan difícil ni tan complicado de llevar a la práctica, que es algo que la gente siempre se pregunta y le preguntan a uno mucho, venga, pero y bueno, eso suena muy bonito y todo, pero pues en la vida real uno cómo hace eso, ¿no? ¿Cómo lo lleva a la cotidianidad? Entonces, claro que nos respondiste, Caro, y hay otra cosa que yo quisiera también saber, que creo que mucha gente le interesa para conectarse con eso, es por qué te conectaste con estos temas, como qué te llevó de tu propia experiencia o qué fue, Caro, lo que te hizo empezar a leer tanto de esto, o de saber, o como querer saber, o algún detonante, o no sé, era un interés, porque sí, no sé, creo que eso a la gente también le podría servir, oír eso. Cuando yo era niña, podía tener 6 o 7 años, yo tuve un sueño, de esos sueños que no parecen sueños, y yo estaba dormida en la cama. Yo de repente vi a un ser que todavía no sé quién es, era un hombre que ahora yo sé que es indio, no tenía ni idea quién era. Cuando se lo expliqué a mi mamá, le dije, era un señor que tenía un pañal y como un pañal en la cabeza, o sea, Claro. ¿no? Y él estaba como en la esquina debajo del techo y él me estaba mirando a los ojos, pero yo lo escuchaba en mi cabeza. Y él me estaba hablando en un idioma que yo no entendía, pero yo sabía lo que él me estaba diciendo. Yo no me acuerdo mucho, lo único que me acuerdo fueron 3 cosas que me dijo, no se te olvide. Cuando escuché no se te olvide, yo dije, ok, que no se me Bueno, olvide. Entonces, lo primero que me dijo fue, no se te olvide que tienes que ir a India. No se te olvide que tienes que hacer yoga. No se te olvide eh, que no debes ceder ante el miedo. A ti siempre te da miedo. Y yo me quedé así como, me da miedo que, y de repente sentí que me estaba levantando de la cama, miré hacia abajo y vi mi cuerpo durmiendo en la cama. Y eso para mí fue un choque tan grande, entonces me desperté como choqueada y fui a decirle a mi mamá, como a intentar de cortar el sueño. Un señor que tenía la piel como de arequipe, que era lo máximo que yo en ese momento podía decir, pero tenía como un pañal y algo en la cabeza que parecía un pañal y me dijo que tenía que ir a India, que tenía que hacer yoga y que me iba a dar miedo y fue horrible, ¿no? O sea, yo como intentando explicarle mi mamá, que todavía no entiendo cómo, simplemente buscó un curso de yoga para niños y me llevó al curso de yoga. Y curiosamente, yo empecé a darme cuenta que mi mamá tenía como ciertos libros y ciertas cosas, porque ella empezó a ir a la clase de yoga para adultos, con quien fue mi profesor de yoga. Entonces, mi mamá era mamá soltera, entonces yo iba con ella a las clases de yoga y ellos hablaban de cosas y a mí eso me producía curiosidad. Y mi mamá tenía esos libros de Conimel, de El poder
la mente subconsciente, y había un libro de meditación. Entonces nunca se me olvida, en ese libro había un señor sentado y con un cono que le salía de aquí y pasaba un tren, ¿no? Y decía que para meditar uno tenía que sentir que la mente era como un tren y los pensamientos los vagones. Nunca se me va a olvidar. Y decía algo así, que no había meta más noble o algo más, algo que llevara al ser humano como a su punto máximo de expresión, que la búsqueda por la iluminación. Y para mí eso me impactó en lo profundo y yo dije, ok, si eso es lo máximo, yo quiero eso. Y empecé como a intentar, esta persona, este profesor de yoga hacía karma yoga, que es hacer servicio. Entonces íbamos a un pueblo muy pobre cerca de Barranquilla a prestar servicio los domingos, a ofrecer almuerzo. Y de alguna forma yo empecé a tener como estas preguntas de por qué esta gente vive en casas así y yo en mi casa tengo aire acondicionado, tengo la nevera con comida, hay suelo en mi casa, mi mamá tiene un carro y estas personas viven así. Y yo como que quería entender por qué pasaban ciertas cosas. Empieza, creo yo, que a los niños les quitamos demasiado respeto que merecen como seres, pero yo recuerdo tener conflictos sobre cosas que me habían causado dolor y cuestionar por qué viví eso, por qué me pasó eso, por qué tal persona me dijo tal cosa, por qué me pasó esto, por qué no podemos ser todos, ¿no? Eh, amorosos con todos, por qué tenemos que decir, mentir, engañar, como todas estas cosas me generaban, eh, creo que yo siempre he sido como bastante intensa, me producían trasnochos el no saber por qué. Y no sé si a ti te pasaba, pero en mi infancia muchas de las respuestas de los adultos era porque así lo quiere Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces yo quería saber quién era Dios y dónde estaba y dónde vivía, ¿no? O sea, y entonces cada religión decía, Dios vive aquí. Entonces yo me acerqué a varias religiones, a la Iglesia Católica, a los cristianos, a los testigos de Jehová, como, ok, si Dios vive aquí, yo quiero hablar con él. Y yo quiero que me explique. Yo tengo preguntas. Tengo que preguntar. Y eso yo creo que desde muy niña yo no vivía en esa dicotomía entre la vida humana, ¿no? Que nos va atravesando y que te estás desarrollando y te estás volviendo una persona y te estás volviendo mujer y los niños y los conflictos con las amigas. O sea, vivía todo eso, pero en el fondo siempre estaba eso de por qué está pasando esto, por qué las guerras, por qué el conflicto en Colombia, por qué mis papás se separaron. O sea, era el por qué. Creo que asumí que iba a encontrar las respuestas como por la espiritualidad más que por la religión, y eso me llevó a devorar. Cuando tú me conociste en mi etapa de carro viejo. Todos los libros que habían, todos los talleres que habían, eh, era como, yo no podía parar. No sabía Me cómo. acuerdo. Ok, perfecto, claro, sí, eso es lo que queríamos, como también me parece muy interesante que la gente vea lo que digo, ¿no? Que pues todos somos humanos y cada uno desde sus propias experiencias de vida tiene su propio camino de conectarse de alguna forma con estos temas, algunos desde temas que son, no sé, crisis, trágicos, a mí me pasó por ese lado, desde temas como muy fuertes que lo llevan a uno, ¿no? Como a buscar respuestas, otro tipo de respuestas a lo que a uno le pasa en esta vida. Y en fin, entonces también me parece chévere que la gente entienda que pues es normal, ¿no? Que todos tenemos distintas maneras de conectarnos con estos temas y todas son válidas, ¿no? Ahora, Prema, la pregunta que creo que todo el mundo, incluida, nos hacemos todo el tiempo es, desde tu experiencia, ¿tú cómo has llevado todas esas enseñanzas que a veces son tan elevadas
o cómo has traducido más bien estas enseñanzas a algo simple para aterrizarlo en tu vida cotidiana, como que es la mayor lección que te dejan estos temas y que tú aplicas en tu vida cotidiana. ¿Cómo ha sido ese proceso, esa traducción de estas ideas y a la práctica de tu vida, ¿no? ¿Cómo has ido involucrando Pues eso? yo lo que siento ahí, en todo esto que estaba viviendo, espérate que esto me está pidiendo. A ver, yo lo que descubrí en todo esto es cómo en un momento todos los dolores, todos los traumas, todas las experiencias de vida que están como guardadas, que uno intenta como colocar bajo cemento y no sentir y que de pronto se les van a olvidar, todas las experiencias dolorosas, todas las cosas complejas. Eso fue el motor que me llevara a la búsqueda espiritual. Fueron todas esas experiencias de trauma. Y creo que el gran despertar fue darme cuenta que mi búsqueda espiritual era porque yo quería no sentir más ese dolor y ese sufrimiento. Y yo estaba intentando, si esos son dolores del alma, si esos son procesos, ¿no? Que no son de este mundo, porque todas las terapias, todas las cosas, yo estudié psicoanálisis por un año y distintas formas de terapia y hablaba con personas que llevaban 15 años yendo al psicoanalista y tampoco veía como mucha mejoría. De pronto sabían hablar mejor lo que le había ocurrido, pero no había como mucha resolución y para mí se volvió ese foco y esa intensidad era porque yo no sabía cómo, no sé si es la palabra correcta, pero cómo sanar esos dolores, cómo experimentar eso, qué hacer con todo eso. Y estaba esperando que la espiritualidad fuera como esa varita mágica que me quitara todo. Que en el momento en que la iluminación ocurriera, ya todo eso se iba a ir. Mi pasado se iba a ir, mis errores se iban a ir. Eh, y fue un momento, y no creo que haya sido un momento en específico, sino que fueron una cantidad de experiencias que en algún momento me llevaron a entender contundentemente, porque uno tiene sus experiencias todo el tiempo, pero a entender eh, que esta experiencia de estar vivos, que esta experiencia de habitar este cuerpo, que esta experiencia de ser Carolina, Caro, Prema, no importa. Esto, esto tiene más que ver con mi capacidad de estar presente, de estar aquí y ahora. Y todo lo que me impide estar presente. O sea, si yo estoy pensando en cosas que me sucedieron todo el tiempo, o si estoy con ansiedad, miedo o angustia por cosas que no han sucedido, pero que pueden suceder. Si estoy en esas dos, es porque hay algo dentro de mí que no está bien, que no me permite estar aquí y ahora. Entonces, se volvió, porque yo soy de las que creo que los caminos nos deben entregar herramientas y las herramientas son para utilizarlas. Eh, yo tuve mi época de coleccionista de herramientas, entonces me iba a todos los cursos, aprendía todas las cosas, las hacía a superficialidad esperando que cuál era la que iba a romper como el coso y entendí que era simplemente eh, hay una cosa muy bonita que dijo la Madre Teresa de Calcuta, pero yo creo que se aplica para la vida. Yo entiendo la vida como servicio. Para mí, algo fundamental de la vida es el servicio. Yo siento que yo estoy aquí como ser humano para servir. Y para servir es porque yo comprendo y yo sé que tú y yo somos lo mismo y que todo es lo mismo. Entonces, ¿cómo no me voy a ayudar a mí? ¿No? Para mí, el servicio es lo máximo.
Y el máximo servicio que yo puedo hacer es estar presente aquí y ahora. Y todo lo que me impide estar presente aquí y ahora es lo que yo tengo que darme cuenta que eso está ahí y utilizar una de las tantas herramientas que tenga. O la herramienta más antigua, para mí la herramienta más antigua es la respiración profunda, porque en la respiración profunda por lo menos podemos volver a habitar el cuerpo, la mente se tranquiliza y podemos empezar a darnos cuenta qué es lo que me pasa, ¿no? En las situaciones cuando me altero, cuando me entra el mal genio, cuando me da rabia, ya yo puedo aceptar si tengo rabia es porque tengo miedo, a qué le tengo miedo, qué me está produciendo miedo ahora. Y más que aquí como sentirlo, ¿no? Regresar al corazón, regresar al cuerpo y decir, ok, tengo miedo. No, no hay nada más humano que la experiencia del miedo, pero nos han metido en condicionamientos y en tantas cosas que el miedo es anormal, que el miedo es de las personas que son, que no tienen valentía, que les hace falta, ¿no? Que el vulnerable es el que tiene miedo y ser vulnerable es ser débil. Tantas cosas para algo que es tan humano, que incluso es biológicamente correcto porque tenemos un cuerpo mamífero y todos los mamíferos sienten miedo. Entonces es muy humano tener esa experiencia de, ok, tengo miedo. Y está bien, ¿no? Y volver como toda esa espiritualidad simple. Lo más difícil es lo simple, pero en lo simple yo siento que está la verdad, ¿no? Cuando las cosas son muy complicadas y cuando uno con la mente dice yo no puedo entender eso, eh, ahí uno se está complicando solo, pero en la simpleza de la enseñanza de todos los maestros, ¿no? Eh, el, nuestros países católicos que tienen esta clara impronta con Jesús como este gran maestro, eh, de amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, eso es tan simple, pero es lo más difícil. Lo más difícil porque nosotros no sabemos amarnos a nosotros mismos. Y si no sabemos amarnos a nosotros mismos, no sabemos amar al otro. Entonces es el llamado hacia adentro, a descubrir eso, ¿no? Que es lo mismo del llamado del Buda como maestro, ¿no? A través de otras prácticas y otras enseñanzas, pero es descubrir mi verdad y quién yo soy. Y eso nos retorna a lo mismo, ¿no? A esa palabra que todos decimos que es amor, que no es ese amor romántico, es otra cosa, es algo que sostiene, es algo que hemos sentido, que cuando nos conectamos con eso se nos salen las lágrimas al principio porque como que desborda, es algo tan real y retornar a eso nos hace, y me ha hecho a mí más humana, más tranquila, menos obsesiva, con tengo que ser espiritual, no puedo esto, no puedo lo otro, a tener menos batallas y menos agresión conmigo. Si me quiero tomar una copa de vino, si quiero comerme un pote de helado viendo Netflix, eh, no pasa nada. Es como recuperar la capacidad de ser y la capacidad de sentir. Y yo siento fundamentalmente que es muy valioso la capacidad de recuperarnos como mujeres en este mundo de espiritualidad que es tan masculino, de mucha intelectualidad, de mucho esfuerzo y de mucha voluntad y donde el corazón, los sentimientos, la intuición está más ligado y condenado a otros espacios, ¿no? Y recuperarlo con amor, recuperarlo con presencia, pero con compasión también, sin una guerra contra nadie, sin un ataque contra el otro, sino eh, el volver, como yo siento que este camino es volver al corazón, volver al principio de realidad de yo estoy aquí,
y cuando yo puedo estar aquí, puedo estar con todos, algo así. Perfecto. Por eso eres la primera invitada a estos lives, porque, bueno, clarísimamente respetamos las posturas de todos aquellos que habitan este planeta. Yo estoy muy de acuerdo, básicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que Prema nos acaba de decir, con cada una de sus palabras, porque además he hecho parte, ahorita ya les contará también cómo ha materializado esa espiritualidad o ese camino a través de su proyecto familiar y con amigos de Sacred Wisdom School, pero he hecho parte también de todo este proceso de Prema, de dictar, ya ella siendo la que dicta los talleres, la que está del lado, que cuenta su historia, la comparte y nos ayuda a los demás. Y estoy muy de acuerdo con esa mirada, la gran lección que, por ejemplo, yo aprendí, que se lo comentaba a ella varias veces, de todos estos talleres que he visto con ellos, es entender que ser espiritual no es ser súper humano, sino como ella dijo, es ser humano, ¿no? Que siempre pensamos que estos caminos de espiritualidad son tan complicados y que tenemos que terminar levitando como los monjes budistas en el Tíbet o en el Himalaya, no sé, este tipo de imaginarios que hay. Y resulta que es un camino, no sé si llamarlo más sencillo, pero no tan estereotipado, que es como decía Prema, es volver a nuestro corazón, ¿no? Y al interior y hacer esa búsqueda hacia adentro que igual considero es difícil, o sea, es todo un tema, pero pues es aprender a llevarla con tranquilidad siendo humanos, ¿no? Y hay otro punto que Prema decía que a mí me parece fundamental, y es que hoy en día, en este mundo que vivimos, como decía ella, nos han enseñado que es malo ser vulnerables. Y es esa positividad tóxica que oigo mucho a compañeros y a gente que me rodea hoy en día diciendo que todo el tiempo, o sea, si uno les dice, ¿cómo estás? Hoy no me siento bien. Y cuando uno dice, no me siento bien, es como terrible que uno diga que no está bien porque uno tiene que estar todo el tiempo bien, 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 bien. No es como parte de este sistema también, no sé, capitalista, que tenemos que estar todo el tiempo perfectos y felices, cuando no es cierto, porque somos humanos y tenemos derechos al derecho a decir que a veces no estamos bien, ¿no? Y hoy en día la gente se censura a sí misma por eso, ¿no? Entonces también me parece importante que Prema nos haya pues explicado desde su mirada, ¿no? De estos temas que está bien ser vulnerables, ¿no? Y hace parte del proceso. Entonces, Prema, en ese contexto, no sé si también nos quieras pasar a contar de toda la experiencia, cómo has materializado todos estos temas en Sacred Wisdom School, como qué es eso, si quieres hablar de ese proyecto o si quieres hablar también, hablar de tu parte de Dula y de toda esa parte con lo femenino, no sé, cómo quieras contarnos esas cosas. Bueno, en India yo tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa y parte de esa gente maravillosa que conocí fue a mi esposo, que era un monje. Él es americano, pero era un monje allá. Eh, y allá nos conocimos, la vida nos chocó, nos pegó y ha sido quien era nuestro maestro, nos colocó en una cantidad de procesos de aprendizaje y en una cantidad de experiencias siempre juntos, ¿no? Y eso también empezó a derribar mi idea que la espiritualidad era esta cosa sola, yo conmigo, yo buscando la iluminación y siempre la iluminación me sucedía a mí, yo no estaba preocupada por la iluminación de más nadie, o sea, yo iba a esa que yo quería y de repente caminar con alguien empezó a producir, ay, yo creo que la mayor cantidad de crecimiento que yo he tenido porque en la relación, durante la relación con él, pude realmente comprender el valor de tener una pareja. Y eso empieza a derribar muchas cosas espirituales de tengo que estar solo o sola, o esto en pareja no se puede, o solo si la pareja cree lo mismo, como tú lo ves, o sea, una fotocopia tuya. Y él y yo somos muy distintos en muchas cosas, entonces esas fricciones, eso que se produce en la pareja normal, que cómo dejó la tapa de la pasta de dientes y por qué no hizo esto y por qué no barrió como yo quiero que barra,
que es como la gente debe barrer en todo el mundo, como yo pienso. O sea, tantas cosas empiezan a salir y los dos empezamos a crecer tanto en conjunto que de pronto en un momento nuestro maestro nos dice que ya es hora de regresar a enseñar, que ya estamos listos para enseñar y regresamos de India. Eh, y este fue un proyecto que surgió de tantas noches y tantas conversaciones de cómo vamos a enseñar y qué vamos a enseñar, ¿no? Y, y uno de los regalos más grandes que yo aprendí de India es el recordar lo sagrado detrás de todo lo que hay. Es esa experiencia, esa magia con la que viven los niños que se embelezan con una piedra, con una hoja. Eh, para nosotros como adultos empieza a veces un poquito más por la mente, ¿no? De hacer el ejercicio consciente de voy a meditar viendo una hoja. Eh, y verlo desde otro lugar y de repente empezar a descubrir cómo la magia está en el aquí y en el ahora con todo lo que hay y cómo todo es sagrado. En India ellos tienen una conexión con Dios muy profunda, pero hay millones de dioses para escoger y millones de formas. Entonces fue tan hermoso ver tantas formas, tantos caminos, tantas vías, tantas personas para poder por fin tener como la oportunidad de decir, ok, voy a, voy a seguir lo que yo siento verdadero en mí y solo puedo hablar lo que yo sé que es verdadero en mí. Lo que no sé, simplemente no lo sé. Entonces, Sacred Wisdom School es esta escuela de sabiduría antigua y es como de todas estas tradiciones que ambos hemos leído y hemos aprendido y hemos practicado, como lo esencial para nosotros de eso, como lo sagrado, eso que no necesita hablarse con nombres rimbombantes ni cosas, lo esencial, porque en lo esencial está la luz de todo y cómo compartir eso desde lo humano, desde nuestra experiencia. Nosotros no nos consideramos maestros de nada, sino que somos simplemente seres caminando este camino como todo el mundo y esto es lo que nos ha funcionado hasta ahora y hasta ahora esto es lo que estamos viendo, pero aprendemos de lo que todo el mundo comparte, de lo que todo el mundo enseña, de todas estas cosas y se ha vuelto, es como siento, parte de ese servicio, porque Doug, mi esposo y yo tenemos esa misma visión del mundo como un espacio de servicio, de cuál es el servicio con el mayor propósito. Y para nosotros el servicio con el mayor propósito es ayudar a que el otro recuerde y descubra su propia luz. No, para nosotros no hay mayor servicio. Entonces, ese es como el sueño que es Sacred Wisdom School. Y en mi trayectoria para convertirme madre, yo tuve una experiencia, yo tuve una pérdida antes de mi embarazo con mi hijo y el vivir algo que yo no tenía ni idea que se vivía tan normal, que a todo el mundo le pasaba. O sea, yo cuando tuve la pérdida y empecé a hablar de eso con otras personas y todo el mundo me explicaba cómo todo el mundo había tenido pérdidas, yo tuve mi época de cuestionar mi amistad porque yo decía, pero yo ¿por qué nunca supe? Porque nadie nunca me contó, o sea, y de repente entender todo este dolor y este silencio y la culpa que hay alrededor de las pérdidas, incluso decir pérdida, ¿no? Yo decía, es que yo no lo perdí en el supermercado, estaba en mi cuerpo y algo no sucedió como yo quería que sucediera, pero yo sentía que era yo la que había hecho algo y en el silencio hay mucha más culpa. Y luego cuando quedé embarazada, toda esa experiencia de estar en embarazo y dar a luz, yo que había hecho yoga desde los 7 años y yo que puedo, ¿no? Durar tantas horas meditando, bla, bla, bla. Cuando llegaron las contracciones duras y venía una tras otra, yo no, a mí mi esposo me decía respira y yo no sabía qué me estaba diciendo él y le decía con la voz de ogro que tenía en ese momento, ¿tú qué crees que no estoy respirando? Si no estuviera respirando estuviera muerta. O sea,
¿qué me dices que respire? Y de repente reflexionando en ese periodo que hay después del parto, que uno está como entre dos mundos y tienes tanta claridad con tantas cosas, reflexionando cómo yo me sentía desconectada de mi linaje femenino, de la sabiduría, de mi propio cuerpo, de tantas cosas y mi naturaleza que es más intensa y guerrera, ¿no? Yo quería incendiar el sistema ginecobstetra occidental y a los hombres ginecólogos y obstetras de paso también. Y de repente fue, ¿no? Recuperarme a mí misma y decir, esa no es la respuesta, ¿qué puedo hacer yo? Y la mejor herramienta que encontré fue formarme como doula. Y me formé como doula en todos los espectros, como antropóloga con enfoque de género, porque siento que eso de volver a casa y estar el corazón atraviesa el cuerpo. Y las mujeres tenemos una relación tan compleja con el cuerpo. Tenemos un llamado profundo hacia la espiritualidad, hacia todo lo que es conectarnos con lo superior. Porque en todos los cursos donde yo estoy, el 95% son mujeres. El otro 5% son hombres y de ese 5%, por lo general hay un esposo obligado a ir. Y un hombre que tiene una conexión con su femenino muy profunda. Pero de resto son mujeres y mujeres y mujeres. Todas estas mujeres que estamos con esta intención y con esta búsqueda y con este llamado al corazón, pero en guerra con nuestro cuerpo, en no saber cómo vivir la maternidad, cómo vivir la no maternidad, cómo tantas cosas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en mi país con mujeres víctimas del conflicto armado, en zonas de conflicto armado por 10 años. Y el tema volvía una y otra vez. El cuerpo, el dar a luz o el no dar a luz, el ser mujer, el tener pareja y el tener pareja atraviesa el cuerpo, la sexualidad, tantas cosas que yo dije, lo mejor que yo puedo hacer es sanar todo lo que yo necesito sanar y compartir las herramientas que tengo. Entonces, mi camino de doula es un camino de doula espiritual, en el sentido de cómo utilizar todas estas herramientas de meditación, del corazón, de la sanación, de tantas cosas, para poder tener un mejor embarazo, para poder ser una mejor persona, una mejor madre, un mejor ser humano, cómo ocuparme de mí para ocuparme del otro, que depende de mí, ¿no? No esta idea de sacrificio, que como mujer, ¿no? Me tengo que quitar la comida de la boca y no debo descansar y no debo dormir. Todas estas ideas que nos hacen más daño que bien y cómo recuperar eso que somos. Perfecto, no, ahí explicaste muy bien esas dos apuestas que has hecho, Caro, Prema, ahorita, tanto familiares como individuales, que es Sacred Wisdom School, y que les dejaré después toda la información cuando salga ya el live al final, en el post en Instagram en Taom Tarot, y de Dula, ¿no? Y sé que esta información mucha gente me la ha pedido, entonces por eso también invité a Prema hoy a que explicara, así fuera brevemente, de qué se trata cada una de estas iniciativas que ellos tienen y que ella tiene para todas las personas que sé que les interesan y que seguramente van a contactar eventualmente a Prema para preguntar. Entonces, creo que por el día de hoy ya esas eran como ya llevamos una hora hablando, se pasó rapidísimo, parece 5 minutos, pero entonces antes de cerrar quisiera dar el espacio para si alguien tiene alguna pregunta, inquietud que quieran aprovechar en este momento y hacerle a Prema alguna pregunta que tengan, si alguien tiene alguna pregunta. No sé si alguien tenga preguntas, aquí esperamos.
y mientras alguien escribe una pregunta, te han saludado un montón, mucha gente te ha dicho que te ama mucho, que aman tu camino, que, que qué bonito que hayas, porque yo he ido leyendo los comentarios, entonces quiero compartirlos, es importante compartir ese aprecio y ese amor que le tienen a Prema, que dicen muchos que cada camino es muy personal y estoy de acuerdo, por eso también me parece importante que las personas que vienen a hablar acá, pues cada una tiene su historia de vida, ¿no? Entonces es bonito conocer esas historias de vida. También aprovecho y si nadie, pues mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta y si nadie se anima, pues no importa qué, pero dejo el espacio. Para los que no saben, Taum Tarot, aparte de ser esta plataforma o este proyecto para compartir temas de espiritualidad, también pues es un proyecto sombrilla que me va a permitir o me ha permitido empezar a ofrecer unos muy humildes servicios y uno de ellos es el tarot, la lectura de tarot, que ya en el primer live que hice expliqué un poco qué es un tarot y qué es lo que hago en esa lectura de tarot. Si alguien tiene preguntas, claramente a mí también me pueden contactar y pues en el perfil del Instagram también pueden irse enterando un poco qué es eso o si me quieren escribir también y eventualmente también haré otro live que profundice más. Creo que no hay preguntas por ahora y no sé, Prema, si quieras decir algo antes de cerrar y yo pues agradecerte por todo tu tiempo, pero no sé, quiero darte este espacio si quieres agregar algo más antes de cerrar. Hay algo que con respecto a lo que tú ofreces, hay algo muy maravilloso que yo he aprendido. Porque las personas cuando escuchan como o el tarot o la astrología a veces tienen una cantidad de ideas y lo más valioso es que todas estas son herramientas para que cada persona se conecte con su corazón y cada persona se conecte con esa verdad que hay adentro. Es como uno a veces tiene alguna duda o algo y en el fondo uno sabe qué hacer, pero uno tiene tantos pensamientos, tantas cosas que hace que sea tan difícil acceder a eso. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, con el tema de la astrología, no es la astrología, es el astrólogo. De Entonces, en acuerdo. este caso, con el tarot, ¿no? No es el tarot también, sino el puente a través del cual yo he tenido la oportunidad de conocer a Tati, creo que hace 20 años, sino más. Y es un ser de luz maravilloso a quien yo quiero muchísimo y respeto muchísimo y sé que ella todo lo que hace, si puede dar el 1000%, lo da. Y creo que lo más importante cuando uno se abre a este camino siempre es tener una intención. Siempre es por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y si alguien va a contactar a Tati para una lectura de tarot, como tener claridad de qué es lo que estoy buscando, porque eso hace que esa herramienta y que ella como puente sea aún más poderoso. Es una experiencia maravillosa. El tarot es una herramienta muy profunda y muy antigua, de mucha sabiduría. Y en este caso yo recomiendo muchísimo a Tati. Tan linda. Muchísimas gracias, Caro. Sí, ahí dijiste una cosa que me parece muy importante y es que, como dices tú, en mi caso yo no lo manejo como un instrumento predictivo, que ese es mucho el miedo que le tiene la gente como al tarot, que mañana, ni me dice que mañana me va a morir. No. Entonces, en mi caso yo lo manejo más como un instrumento de autoconocimiento, como dice Caro, a través de la intuición y tengo muchos tarot de los ángeles, de los maestros ascendidos, de los artesanos de la luz, en fin, donde usamos todos esos más bien como una manera de recibir consejo de sus guías, de su yo superior, del corazón, como quieran llamarlo, y pues recibir un consejo es distinto a decirte qué tengas que hacer, porque uno decide si recibe un consejo o no, ¿no? Si lo toma o no, si no, no pasa nada. Pero si te dicen qué hacer es como diferente el asunto, ¿no? Entonces, claro, tiene toda la razón. Yo lo hago es desde ahí, como más que podría llamarlo, no quisiera darle ese nombre, pero es como un tarot espiritual, terapéutico, es más como una sesión para sacar las cosas o darte cuenta de qué es lo que realmente estás pensando y realmente han sido las experiencias que tengo uno a uno con la gente en esas sesiones son muy bonitas y la gente siempre queda muy
muy tranquila y como que dice, sí, yo ya sabía, pero lo que dice Caro, pero como que no quería aceptar que tenía que ver las cosas así o pensar de estos temas de tal manera, en fin. Entonces, Caro, de verdad, muchas gracias por eso y quería también darle las gracias a María Angélica Ospina, que las dos la conocemos y acá nos está escribiendo. De verdad, muchas gracias tan bonita por estar acá con nosotras y compartir este espacio y por tu mensaje que nos pusiste acá, por los mensajes del chat. Entonces, bueno, creo que no siendo más, no le quiero quitar más tiempo a Prema, que sé que principalmente en este momento es mamá, entonces tiene que ir a cuidar de sus pequeños niños. Sí. Entonces, Prema, de corazón infinito y con todo mi amor, te agradezco por este espacio, por este tiempo, por habernos dado, así sea, unos pequeños apuntes de tu infinita sabiduría. Yo quería que la gente te conociera para que ya si les interesa profundizar en estos temas, te busquen a ti, a Doc, a todos lo que ustedes tienen y profundizar en esto. Gracias de verdad por existir y por acompañarme en mi camino. O sea, te honro, te amo con todo mi corazón. Gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Y para responderle rapidito a Lorena, que acabo de ver la pregunta ya va, la diferencia entre estar entre el mundo de Oriente y Occidente, de la India, del pedacito de India que yo conozco, es abismal porque son dos mundos súper, súper opuestos, pero en el fondo, como estoy viviendo la experiencia a través mío, las resistencias, los enredos, los malestares son los que uno lleva con uno donde quiera que uno esté. Hay cosas que uno piensa, ¿no? Que si me voy a otro país todo va a cambiar. Y en lo superficial cambia, pero en el fondo, como te estás relacionando todo el tiempo contigo mismo, no cambia tanto. Extraño muchas cosas de India y aprecio muchas cosas de Occidente, en la comodidad sobre todo. Pero en el fondo este viaje es este viaje conmigo, esté aquí, esté en la India, esté allá, donde sea. Llega un momento que ya lo externo sigue siendo mucho también como de la mente, de lo diferente que sería, sí, pero estamos aquí y ahora y es lo único que hay, así que no cambia tanto. Cambia todo, pero no cambia nada a la vez. Mira eso. Así Gracias, que, Prema. gracias. Sigue, Caro. No, muchísimas Ya. gracias. Listo, no, discúlpenme que a mí no me siguen saliendo las preguntas, entonces se quedó como congelada. Entonces, bueno, si alguien preguntó algo más, lo siento porque no se mueve el chat. No sé si fue qué pasó, pero bueno, entonces ya cierro el día de hoy. Les agradezco a todos por su tiempo y Prema, nada, seguimos súper conectadísimas. Muchas gracias, Caro, de verdad, te quiero mucho y los dejo a todos descansar. Que pasen buena noche. Chao.